estamos de regreso con mucho más aquí en la mañana y llega ese espacio que ya encanta a muchos para estar preparados para ese inicio escolar, Back to School, y tenemos con nosotros a la doctora Thais Boom, optometrista con especialidad en contactología. Bienvenida en la mañana y vamos a hablar de un tema sumamente importante, cómo identificar que nuestros niños necesitan usar lentes. Me encanta tu pregunta porque es la pregunta de muchas mamás cuando empieza la escuela y entonces dicen, ¿y cómo sé que está viendo lo que la maestra le dice? Fácil, mis lindas. Cuando el chiquitín empieza, ¿verdad?, a hacer ojitos, a tratar de enfocar, a tratar de buscar, ¿verdad? Y se acerca a la pizarra y se hace para atrás y está copiándole al compañerito. No es que quiera ser copión, sino es que no ve. Entonces, si no ve, tiene que guiarse a lo que el compañerito está poniendo. A veces, como no ven, son los niños que más se levantan de su puesto, porque la maestra está hablando y les dicen copien, y el pobre chiquitín dice, pues, ¿qué copio? Entonces son a veces lo que le dicen que se portan mal, que no ponen atención. Es que no ponen atención porque no ven lo que tienen que hacer. Entonces, obviamente vamos a tener efectos secundarios de, oye, mi niño no le va bien en la escuela, no le gusta matemáticas, solo le gusta el recreo. Se puede considerar entonces que este es uno de los principales síntomas. Si el niño está haciendo de esa forma, se considera que ya necesita utilizar lentes para ver, para poder leer mejor. ¿En qué medida también puede esto afectar el desarrollo del niño, no solo de su etapa de crecimiento, sino también al momento de estar en la escuela? Claro, ese es excelente. ¿Qué pasa? A veces que nada más pueden ver de cerca y no ven de lejos. Entonces son niños que dicen, ni el recreo le gusta. No le gustan los deportes, entonces le va súper bien a la hora de leer. Es buenísimo en matemáticas, pero en deporte no le gusta, porque no tiene profundidad. Entonces, obviamente lo vamos a ver reflejado en las notas, en su relación con el resto de los compañeritos. Oye, siempre se golpea, siempre trae un moretón, porque tal vez ese ojito es el que no está viendo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver reflejado toda esa interacción en el ámbito de escuela. Oye, pero es que en la casa no le pasa, porque en la casa ya uno se sabe hasta con los ojos cerrados, ¿verdad?, dónde está todo. Entonces claro, no importa. Es muy importante esto que usted menciona, doctora, y yo me identifico muchísimo, porque cuando yo estaba pequeña recuerdo que yo hacía todas estas cosas y ya todavía, eso me ha quedado para siempre. Esa manía de cerrar los ojitos porque no veía, me distraía, me costaba y también afectaba en mi rendimiento académico por no tratar esto a tiempo, de repente por mi mamá no saber qué era lo que estaba necesitando. ¿Cómo uno como padre puede hacer este tipo de correcciones? Porque si no se hacen a tiempo, ¿cómo afecta entonces a futuro a ese niño? Buenísimo. El futuro. ¿Qué vamos a ver reflejado? Que si no lo tratamos hoy, en un futuro ese chiquitín tiene un ojito perezoso, es ambliope, no puede hacer algunas actividades o en el caso de algunas funciones. Si esos ojitos no logran llegar a su máxima visión, no podrían ser pilotos, no podría ser cirujano. Lo estaríamos limitando a un futuro que, como yo le digo a mis pacientitos, el futuro sabemos que vamos a competir no contra más personas, sino contra máquinas, cosas más detalladas. Entonces necesitamos que nuestros ojos estén en su plena capacidad para que en el futuro lo que decidan ser, lo logren ser y no tengamos entonces ninguna limitante. Oye, mi chiquitín tiene la capacidad súper buena, pero visualmente no lo logré. ¿Por qué? Porque no lo detecté a tiempo. Y el factor genético, lo que tú me preguntaste, si yo como mamá tengo miopía, el esposo tiene miopía. Doctora, le voy a hacer una pausa Claro. ahí porque hay gente que todavía no sabe exactamente qué es miopía y qué es astigmatismo, que son las dos cosas que se le Más detecta comunes. a las personas más Hipermetropía comunes, también. para que nos explique un poco de qué se tratan, de qué conlleva tener esto. Me encanta esta dinámica. Esto es como así entre todas. Magnífico, porque es lo que nos preguntan. ¿Qué es miopía? Esa dificultad para poder ver a la distancia. Entonces, ¿qué pasa? El chiquitín ve la tele, pero ves los colores, no ve el detalle. Entonces tú ves que cuando se acerca a ver la televisión, se acerca mucho, ¿verdad? Entonces eso se llama miopía, la dificultad de ver a la distancia. El astigmatismo es la distorsión de la imagen, es decir, yo veo que hay números o que hay letras, pero no distingo lo que hay. Entonces es buenísimo a la hora de leer, pero a la hora de copiar matemáticas, física, química, el 8, el 6, el 9, se vuelve un guacho.
Ese se llama astigmatismo, esa distorsión de la imagen. Y la hipermetropía es la dificultad de ver de cerca, que puede ser tan grande que también nos afecte la visión de lejos. Yo las tengo todas juntas, pero eso también va en la parte de la genética, que era lo que nos estaba comentando. Claro, la genética, la actividad física, el tipo de alimentación, definitivamente somos lo que comemos. Es decir, tenemos que tener una vida balanceada. Comer fruta y vegetales, sí es cierto, sí nos ayuda a los ojos, ¿verdad? El exceso de pantallas que nos pasa ahora, ¿verdad? Tanto los adultos como los chiquitines. Uno como adulto empieza a tener resequedad. Esos ojitos que uno parece que le está haciendo ojitos a todo el mundo, ¿verdad? Y después que, uy, no, yo no te estaba haciendo ojitos, perdona, es que los tenía resecos. En los chiquitines lo que vamos a ver es entonces que el exceso de pantalla es lo que nos va a provocar, si ya hay un antecedente genético, si ya hay unas condiciones, a que se estimule el crecimiento. ¿Qué significa esto? Que si tenemos chiquitines menores de 7 años, la pantalla, la tablet no debería de ser. Si hay factores genéticos, es decir, como mi guapa, que es miope poderosa, ¿verdad? Su chiquitín, el celular y la tablet no va a ser un regalo en sus primeros años de vida. ¿Por qué? Porque voy a estimular ese crecimiento. ¿La pantalla produce el efecto? No, la pantalla no produce la miopía. Es como decir, la silla me engorda. La silla no engorda, el problema soy yo que no me levanto, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. no podemos culpar al instrumento. Y sino ahora a que la usted persona. habla de esto, hay chicos que desde pequeños tienen un aumento bastante grave, por así decirlo. ¿Cuál es ese tipo de lentes recomendado para que utilicen los pequeños en las escuelas principalmente? Claro, me encanta, me encanta. La recomendación va a ser lentes de contacto en el caso de que haya una receta en un ojito más que en el otro. Me van a preguntar, pero ¿desde qué edad podemos poner lentes de contacto? Nosotros tenemos chiquitines desde los 3 meses usando lentes de contacto. Sí, ¿por qué? Porque por algún factor un ojito no quedó igual que el otro. Entonces necesitamos estimularlo para que ese ojito no se vuelva vago, no se vuelva perezoso y podamos entonces desarrollarlo. No tenemos edad mínima y edad máxima, pues hasta que Diosito nos llame, ¿verdad? Pero aquí el factor más importante van a ser los papás, que son los responsables en este tema de enseñar a poner y quitar. Y te cuento, entre más pequeño es, más organizado es ese chiquitín. Esos son nenes que le agarran y le dicen, mamá, mamá, lente, ¡pum! Y ya se lo quitan. Todos los días y sin mayor problema. A diferencia de nosotros los adultos somos un poco menos disciplinados, ¿verdad? Doctora, existen medidas de prevención, sabemos que cada vez son más los niños, que yo considero pues que años atrás no veíamos la cantidad de gente que vemos ahora utilizando lentes para ver a tan temprana edad. ¿Existe algún tipo de medida de prevención para evitar o prevenir esto? Me encanta, me encanta. Hay medidas de prevención, la alimentación, actividad física. Siempre en todo lo que hablamos de control de miopía, hablamos de prevenir. ¿Qué es? No estar todo el día en el celular, todo el día en la tablet, ¿verdad? Alimentación, actividad física. Si estamos todo el día sentados, me voy a convertir en gordito. ¿Pero por qué? Porque no tengo actividad física. Entonces lo que vamos a recomendar es alimentación y actividad. Si hay factores genéticos, revisión. ¿Desde qué? Desde que nacen. Y si nacen prematuritos, desde más temprano. Exacto. Doctora, vemos casualmente aquí herramientas que nos quiso compartir, vemos también aros. Háblenos un poco de este material. Me encantan, sí, porque ¿qué pasa? Que a veces uno como mamá, uno los quiere lindos, hermosos, fashion, ¿verdad? Pero lo que yo considero factible, tal vez no es tan fácil a la hora de que necesitamos que en la vida del chiquitín, ¿verdad? Tenga aros flexibles, aros que pueda salir corriendo, brincar, saltar y uno no esté, no lo uses en el recreo, pero si no lo usa en el recreo, entonces se estrella contra la pared que no vio, ¿verdad? Entonces traemos un chichón. Entonces mejor que sí los usen, pero necesitamos buscar opciones que sean flexibles, que sean como ellos, dinámicos, ¿verdad? Uno pues ya no anda brincando en el árbol, ya uno no anda correteando a nadie. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero en el caso que sucede, pues uno sí se quita los anteojos y los tacones. Pero si no, definitivamente el chiquitín y acuérdate dónde dejaste los anteojos. Mamá, los puse en la maleta del compañero, porque la mía no fue, ¿verdad? Entonces es importante que si el anteojo está, es para que los usen. Y lo usen todo el día, todo el tiempo. ¿Existe algún anteojo que pueda prevenir el uso de anteojos? No. Pues si yo te pongo un anteojo es para que tú puedas ver. Y si con el anteojo sí logras ver, estamos haciendo la función. Pero si yo me pongo y me quito el anteojo y no veo, pues no es prevención. También es fashion. trajo unas láminas que nos ha explicado un poco acerca del uso, especialmente para los niños. ¿Cómo es el trabajo que se hace con estas porque láminas? ¿qué pasa? A veces las mamás dicen, es que él es muy chiquito y todavía no habla. ¿Cómo vamos a hacer?
tenemos pruebas que son de miradas y vemos entonces el chiquitín si reacciona ante el estímulo y vemos si sus ojitos reaccionan. Ya cuando son más grandecitos podemos entonces usar la cartilla de dibujos, que si vemos son sencillitas, ¿verdad? No es nada complejo, y ya cuando entramos en otra etapa nos vamos con números, y la que los adultos conocemos ya de letras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos según sus necesidades y capacidades, ¿verdad? Porque por más que el niño tenga 10 años, pero tenemos algún tipo de dificultad de lectura de números, de letras, pues tenemos opciones, ¿verdad? Porque recordemos que a la hora de evaluar la capacidad del niño, necesitamos evaluar toda su capacidad visual, rendimiento, ¿verdad? Yo no puedo pedirle a un chiquitín que no sabe leer que me lea, pero sí le puedo enseñar dibujitos y tenemos unos con los que ellos juegan para definir cuál ven. Entonces, la mejor recomendación es un aro que sea, ¿verdad?, la mejor opción para el chiquito y no necesariamente el que me gusta. El que me gusta, ¿verdad? exactamente. Porque a mí me gusta el rojo, pero el chiquitín su color favorito es el verde. Pues el verde. El verde. ¿Verdad? Porque si no es lo que a mí me gusta y el chiquitín va a decir en la escuela, dicen que yo parezco... O hay rechazo en el uso también. Claro, claro. De verdad que nos encanta este segmento Back to School, un segmento que pues los prepara a todos esos padres, a todos esos acudientes previo a lo que será este inicio de clases, todas esas recomendaciones, todas esas interrogantes antes de llegar o estar en este año escolar. Usted lo ve en este segmento Back to School. Gracias, doctora, por A ustedes, acompañarnos. un abrazo, mi linda. De verdad, muchísimas gracias y esperen ustedes en casa otro especial más de Back to School.